No lo había escuchado nunca. Para non Es que, bueno, es retrasarnos árabe moito, imos peculiar. continuar Es árabe máis tirando al cas arameo. series. Neste caso, series en linguas minorizadas do Estado. Traballaremos co euskera e co galego e o portugués. Entón, o título é Serialidade de audiencias en televisión e circuitos en versión orixinal, en vídeo on demand. A futura circulación dos proxectos e series moitas veces pensase xa dende o momento da creación para poder acadar públicos, financiación e ter unha certa visibilidade. Por exemplo, Motel Valquirias, unha ficción serial de Galeb Javer Martínez, foi coproducida ca TVG e a Radio Televisión Portuguesa, e ademais desas canles, en esas canles, está en HBO ou en Movistar Plus, con públicos e alcances ben diferentes para cada unha destas canles. Deste xeito, a máis da versión original en galego e en portugués, está tamén unha versión en castelán. Por outra banda, Alsasu, de Asier Urbieta, de Asier Urbieta, é tamén unha serie de ficción, pero baseada nun caso real e nun caso de actualidade, como pasar o real a ficción, mantendo ese aspecto cuasi documental, non? Cunha produción de Euskal Irrati Telebista e de 3CAT pode verse en Nayerán e en Primerán, a plataforma de OTT da televisión vasca, e en Filmín, mantendo a lengua original e subtitulado en catalán, ou en 3CAT, en Filmín en castelán e en 3CAT en catalán. Para falar destes procesos e destas estrategias lingüísticas implicadas na creación, en principio, eu non ia ser a moderadora, eu non son Ana Isabel Rodríguez, pero é que está afónica e non puido vir, entón eu vou a facer a moderación, eu sou Soliña Barreiro, bueno, é o que hai. Vale. Entón, comezamos a presentar os nosos convidados, se vos parece presento primeiro o que falará. Vamos a poñer a Asier Urbieta en primeiro lugar a falar e despois Galeb Javer. Entón, Asier Urbieta é director e produtor, ele de Donosti, dirixiu e produciu series, curtas, documentais como Alsasu, que en principio é a serie da que imos a falar máis, pero tamén ten curtas como Pim Pam Pum ou False Flag, que foron seleccionadas para máis de 200 festivales e tiveron un importante recoñecemento con máis de 40 premios. É licenciado en comunicación audiovisual, ten realizado residencias artísticas en Nova York, en Berlín, e en marzo deste mesmo ano rematou a rodaxe de Faisai en Iria, a Illa dos Faisáns, que é unha longametraxe en euskera, francés e castelán sobre unha illa na fronteira do Bidasoa. Entón, o que eu lle vou pedir, logo presentarei a Galeb, o que lle vou pedir é que nos explique un pouco como foi o proceso de creación desta serie Alsasu, que xa sabeis, supoño que sabedes a que se refire o caso, non? Se non, faz de aí un, supoño que sí, non? Foi un incidente nun bar que converteron en terrorismo de Estado, non? Unha cousa así. Entón, que nos explique un pouco o proceso creativo e como a coproducción ca Televisión de Cataluña, difusión en plataforma e en televisión lineal puido influir ou non nese proceso creativo. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y pues iba a contar cómo empezó todo. Todo empezó, como a veces empiezan las buenas historias, con una llamada de teléfono de una productora que me preguntó a ver si sabía qué era el caso Alchazu. Y yo le dije, sí sé cuál es el caso Alchazu, ya que había sido muy mediático, pues los había seguido por los medios. Como ella ha dicho, pues resumiendo un poco lo que ocurrió, pues Alchazu es un pueblo navarro y el 15 de octubre del 2016, en plenas fiestas del pueblo, a altas horas de la madrugada, como a las 4 de la mañana, pues hubo un altercado en un bar entre los jóvenes del pueblo y dos guardias civiles fuera de servicio, de paisano, con sus parejas. Y hubo un altercado que yo realmente no estuve allí, no sé lo que pasó, pero sí sabemos pues las consecuencias, ¿no? Y pues al final fueron acusados de acto organizado y terrorismo y hubo un juicio
y hubo unas sentencias que luego un poco después explicaré. Entonces vuelvo a la llamada y le dije, sí sé lo que es el caso Alchazo. Vale, pues queremos hacer una serie. Y le pregunté, ¿documental? Y no, ficción. Dijo, ostras, menudo lío nos vamos a meter. ¿Te interesa? Y bueno, pues por supuesto, ¿no? O sea, el caso me parecía muy interesante y poder documentarme y reflexionar sobre el tema me parecía un proyecto muy apetecible. Y tuvimos una primera reunión, ellos tenían una mini Biblia que había hecho una paisana gallega, Ana Cermeño, y me lo leí, el punto de vista me pareció interesante, acepté el encargo y poco a poco pues empecé a documentarme. Y en el proceso de documentación pues quise hablar con las dos partes, ¿no? Con los chavales que estaban en el bar y con los guardias civiles que también estaban allí. Fue imposible hablar con la Guardia Civil, ellos declinaron participar en el proyecto y poder conocernos y tener su punto de vista, pero los chavales pues sí que accedieron, tampoco fue sencillo, porque al ser un caso tan mediático habían tenido muchas ofertas de todo tipo, tanto de periodistas como de creadores audiovisuales y tuvo que haber cierta confianza para poder entrevistarnos y que me contaran su punto de vista. Justo de por medio se metió la pandemia y entonces todo esto tuvimos que empezar a hacerlo online y hubo con algunos que no pudimos hablar porque todavía estaban en la cárcel, entonces la comunicación fue o bien vía los otros compañeros suyos o por mensajes de voz, cartas, emails. Y luego ya, cuando poco a poco pudimos empezar a salir de casa, sí que les conocimos en persona y la verdad que fue interesante poder vernos cara a cara. En todo este proceso de documentación fue muy importante que uno de los padres me pasó el juicio transcrito del caso Alchazo. El juicio duró 3 semanas, entonces la transcripción eran 450 páginas. Y lo primero que hice fue pues, leerme las 450 páginas y, por otro lado, teníamos también el parte médico de los guardias civiles. Y ya cuando estábamos aquí, pues ya configuramos un equipo de guionistas, éramos 4 guionistas, estaba Arcaiz Cano, Andoni de Carlos, Miquel Álvarez. Y una vez que nos leímos todos el juicio y el parte médico, pues nos dimos cuenta que esa podía ser la columna vertebral de la serie, porque nosotros no estuvimos en el bar, no sabemos lo que pasó y teníamos muchos puntos de vista muy diferentes, pero no teníamos la verdad absoluta y para nosotros la verdad era el juicio, porque allí estaban todos los encausados, tanto los guardias civiles, sus parejas, como los chavales del pueblo, y cada uno daba su punto de vista. Y entonces ya pues simplemente fue un poco pues organizar narrativamente cómo lo íbamos a contar. Era una miniserie de 4 capítulos, de 50 minutos. Pensamos hacerlo de manera cronológica. En el primer capítulo, pues la presentación de los personajes y el conflicto que había en el pueblo entre la Guardia Civil y los chavales del pueblo. Bueno, es una realidad la de este pueblo navarro un poco compleja porque está al norte de Navarra y pues es una zona pues nacionalista, o sea, pero la Guardia Civil, al estar en Navarra, pues es la que controla, o sea, no es la Policía Autónoma Vasca, sino es la Guardia Civil y la Guardia Foral la que tiene la competencia en Navarra. Entonces, el clima era bastante complejo entre ellos, ya había habido encontronazos,
multas de tráfico. Bueno, había habido entre la Guardia Civil y los chavales del pueblo bastantes conflictos. Uno de ellos era que se organizaba el Ospa Eguna, que Ospa Eguna quiere decir el día de iros fuera o algo así. O sea, como había un movimiento, o hay un movimiento en Navarra que pide que la Guardia Civil salga del territorio, pues porque no se concibe como, al ser una policía española, pues no se concibe como que tenga competencias en el lugar. Y en el primer capítulo contábamos todo esto y terminaba con el detonante del caso Altsasu, que es lo que ocurre en el bar. Era una gran elipsis, no entrábamos a hablar de qué es lo que ocurre en el bar, porque como no sabemos qué es lo que ocurrió, pues no lo quisimos mostrar. El segundo capítulo iba sobre las conclusiones de aquella noche. Los jóvenes fueron detenidos, se les llevó al juzgado, se les tomó declaración, fueron a la cárcel de manera preventiva. Un guardia civil estaba en el hospital y entonces se contaba un poco pues todo eso, ¿no? O sea, todo ese proceso y también cómo lo podían vivir los guardias civiles con sus parejas y con sus jefes, ¿no? O sea, con cómo la Guardia Civil y el Estado español poco a poco empezaba a montar lo que es el caso Altsasu. Me refiero a cuál iba a ser el desarrollo jurídico de todo lo que ocurrió. Que eso se contaba más en el tercer capítulo, donde se veía que los chavales eran acusados de que había sido un ataque organizado y era una acusación terrorista. Entonces, en el cuarto capítulo ya era el juicio y la sentencia. El juicio, en el capítulo del juicio nosotros no escribimos los diálogos, cogimos extractos directamente del juicio real y intentando, lo que decimos, ¿no? Para nosotros era como la única verdad de lo que sabíamos de ese caso. Y terminaba con la sentencia. Me gustaría contar que ese mismo año, que era el 2016, hubo 9.500 y pico casos donde guardias civiles de paisano tenían problemas con civiles. Este fue el único que fue llevado a juicio. Y además eso fue, pues se pidieron, eran 8 chavales, se pidieron 380 años de cárcel. Desde 65 años al que más le pedían hasta 12 años al que menos. Y al final la sentencia fue que, a ver, estoy de memoria, pero uno de ellos fue 2 años a la cárcel, 3 fueron 9 años a la cárcel, otros 2 fueron 12 años y uno de ellos fue 13 años a la cárcel. O sea, hoy en día todavía, esto ocurrió en el 2016, hoy en día todavía hay gente que tiene una libertad vigilada. O sea, ya no están en la cárcel, pero sí que tienen una pulsera electrónica y tienen que estar, tienen un arresto domiciliario. Y esto es el proceso creativo. O sea, esto es un poco lo que, pues cómo surgió el proyecto y cómo lo llevamos a cabo. Luego, en cuanto a la producción, pues era una coproducción entre ETV y la televisión catalana, y TV3, desde el principio. Filmin entró después, una vez que vieron la serie, pues les pareció interesante ponerla en su plataforma. En cuanto a la lengua, la verdad que es en euskera y castellano de manera natural, porque en Altsasu los jóvenes hablan en euskera, los guardias civiles en castellano,
el juicio era en castellano. O sea, estábamos buscando al final pegarnos lo que más a la realidad y que fuera coherente con lo que había ocurrido, y entonces tampoco tuvimos que pensarlo demasiado. Sí, yo creo que las lenguas al final son un vehículo para contar una historia, y al final lo importante es el lenguaje audiovisual, ¿no? O sea, la lengua que realmente estamos utilizando es la cinematográfica o la audiovisual. Y en cuanto a las audiencias y la repercusión de la serie, o sea, la verdad, si te digo, no pensamos demasiado nosotros en las audiencias a la hora de crear, así a priori. Sabíamos que iba a ser para el público, o sea, para la televisión vasca, catalana, y que luego igual podría tener alguna otra salida. En el País Vasco fue uno de los contenidos más vistos. La televisión vasca tiene dos cadenas, tiene ETV1, que es en euskera, y ETV2, que es en castellano. Esta era para ETV1. La audiencia suele estar en un 2% en ficción. En este caso fue un 7%. O sea, como que fue para ellos un éxito. Luego las consecuencias en el País Vasco, bueno, pues hubo un poco de todo, fue bastante polarizado. Es verdad que el PP y Ciudadanos pidieron censurar la serie, y después que el director de la televisión vasca fuera al Parlamento vasco a dar explicaciones de por qué se había invertido dinero en contar esta historia, y así lo hizo. En cuanto a la televisión catalana, fue el segundo contenido más visto del año. El primero eran los informativos matinales. O sea, tuvo como un 20% de audiencia y lo vieron como 600.000 personas. Y luego en Filmin, por lo que me han dicho, pues también ha tenido bastante repercusión. Hay muchos comentarios. Hoy en día, todavía 3 años después, como que es bastante activo los comentarios, y es muy curioso que o le ponen un 0, un 1 o un 2 y la serie es horrible, o le ponen un 10 o un 9 y la serie es un éxito, por lo que da la sensación que casi es más importante la posición política, o que realmente la serie tampoco tiene, o sea, siempre ha habido una posición política, ¿no? Pero digo que nosotros hemos intentado, o sea, hemos cogido el juicio como verdad absoluta y hemos intentado contar como lo más fiel, lo más pegados a la realidad posible, pero eso da la sensación que casi es más importante la posición política del espectador que la serie en sí. Y eso es algo que me ha llamado la atención, porque también creo que pues, si ha tenido éxito o ha tenido público, ha sido por eso, ¿no? Por el tema que se ha tratado, más que por si la serie pueda estar bien o pueda estar mal. Moitas grazas. Imos agora a presentar a Galeb Javer Martínez, que naceu en Santiago de Compostela, crea produtos audiovisuais, é guionista e produtor executivo en CTV Producciones Audiovisuales, de onde no ano 2020 saliu O Sabor das Margaridas, que, como nos lembraba Miriam antes, como referíndose ao que nos contou Fernando, debe ser o único contido en versión original galega en Netflix. Esta serie saltou ao top 10, O Sabor das Margaridas, das series de fala non inglesa máis vistas do catálogo de Netflix no Reino Unido. Entre outros, tamén ten a Dalia Modista, do ano 16, e máis recentemente Motel Valquirias, que a serie, o proceso desta serie é o que lle propuñamos a Galeb do que falara, mas tamén logo podemos falar de outras producións da súa produtora. É unha coproducción de 8 capítulos de 50 minutos cada un, que a canle publica RTP1 do Portugal e a TVG de Galicia, outras 2 televisións, non? que participan desta coproducción.
é que, a máis de verse nas plataformas destas televisións, está en HBO Max España. En Movistar Plus, no paquete non no básico, senón na suscripción mellorada. Tamén foi creador do formato para televisión Cultura 10, que tivo 12 nominacións nos Mestre Mateo, e é o director da Semana de Cine Euroárabe Amal, que acaba de ser agora en Santiago de Compostela. Cando queiras. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por aguantarnos, basicamente. É máis fácil ver os contidos que facemos, posiblemente, que aguantarnos a nós mesmos. E nada, eu quería intentar ser un pouco didáctico, aínda que me pides que fale da parte de Motel Valquirias, e como estamos falando de creación de contenidos en linguas minoritarias, facer unha pequena reflexión do viaxe de, polo menos da ficción na que eu teño participado. A primeira foi Dalia Modista, que foi unha serie moi costumbrista que se emitiu na Televisión de Galicia, que foi un éxito que todavía non logramos superar, da audiencia na canle da TVG. Logo vi, en aquel momento era guionista puro, era un productor nefasto. De feito, as contas da serie foron nefastas, tivemos pérdidas, o pasei fatal, pero aprendín unha barbaridade ca serie, porque era a primeira serie que producía. Na segunda serie, O sabor das margaritas, seguimos tendo o compromiso ca lengua galega, a Televisión de Galicia, que, digamos, o xermen dinamizador da ficción en galego, danos a oportunidade de facer este thriller, que ao principio ia ser unha comedia. Algo parecido a unha comedia, non comedia. Que pasa? Que naquel momento coñecimos a Marcel Vinae, por a importancia de ir aos mercados internacionais, ter os compañeros. Marcel Vinae era o director de Comarex, que é unha distribuidora internacional mexicana, e naquel momento era un dos 7 agregadores de contidos para Netflix en castelán. Entón, bueno, chegalle un pequeno dossier que escribira nun verano en roupa interior no sofá do meu piso. Mandei yo a Marcel, que é un tío encantador, maravilloso, e resulta que nunha reunión con Juan Maine, daquela non había Netflix España, solamente estaba nos Ángeles, e chegou o dossier e dixo, mira, eu quero entrar aquí. Entón, chamáronme e dixeronme, mira, non crees que se o facemos en castelán imos chegar a máis xente? E tal, diximos, non, a serie pasa en Galicia, ten que ser en galego. E Juan Maine, que un tío que teña moito poder na afición, dixo, pois vale, se el cree que ten que ser en galego, pois que sexa en galego. Cosa que contrastaba moito cando ibas a Madrid a pedir que participara en series en galego, canales nacionales, e dicían que non, que o galego, dice, bueno, o galego para os galegos. Entón, así arrancou. Naquel momento seguía sendo máis guionista que productor, escribías en función do que sentías, do que querías contar, tiramos a parte cómica do Sabor das Margaridas e pensamos no espectador de thriller que está na casa e que sempre quere xogar a ser máis listo que a ti. Entón, o guionista no thriller ten que xogar a ser máis listo que o espectador, que está moi acostumado a ver todos os thrillers que hai nas plataformas, en las canles. E, bueno, a xogada foi ben. Tuvo 2 momentos de pánico e esperanza. A serie se metou en TVG e eu lle dicía a Fernando, isto vai ser un batacazo na TVG terrible. E así foi. Non funcionou nada. Pero, cá, o noso caballo de batalla era que funcionara en Netflix, porque, obviamente, os espectadores de TVG coñecen o galego, pero os espectadores do mundo non coñecían o galego. Entonces, non funcionaba a TVG, gabinete de crisis, a guillotina preparada para min, e eu dixen, vai funcionar na plataforma, estou seguro, porque eu consumo thrillers e eu vería este. E, efectivamente, na plataforma foi un éxito. Naquel momento, Netflix non daba resultados de audiencias, e xusto nese ano a experiencia piloto foi en Gran Bretaña e sacaron vía Twitter un listado no que aparecía a nosa serie entre os 10 contidos máis vistos de habla non inglesa. Logo Netflix internamente nos dixo que non solamente foi en Gran Bretaña, si foi nunha barbaridade de países que a serie había entrado nese ranking, pero non era oficial, non como agora que ves no top 10, ou tes a Parrot Analytics que te di todos os top 10 de todos os países. E entón, bueno, seguía sendo como máis guionista que produtor. Chegou a segunda temporada, foi cando ese titular do País
fixose eco e traduciuse na exigencia dos partidos nacionalistas no Congreso dos Diputados de que as plataformas tiveran contido en galego, pero quizás, eu comentaba con compañeiro antes, o maior éxito do Sabor das Marguitas non foi un éxito de audiencia, foi que un rapaz nos Estados Unidos, onde fora, quixera meter a serie na plataforma e lle dixera, mira, es que isto dame error, en que lingua está isto? E alguén lle dixera, no, tens que teclear idioma novo galego. E o feito de que salga na lista de opcións galego, ese é o gran mérito da serie. Logo a serie, como todas as series, hai series maravillosas, moito mellores, desde logo, hai xente que é boísima, pero quizás é o noso mellor éxito. E logo ven a parte de Motel Valquirias, que cando te empezas a convertir, os teus soños como creador empezan a convertirse en papel arrugado, se tiran ao chan, non conseguíamos a financiación, seguimos a liña dos compañeiros de Portocabo, que habían aberto esa línea de colaboración con Portugal a través de Vidago Palas. Entonces, bueno, encontramos os socios de SPI que lle gustaba a serie e entonces, bueno, hicimos un intercambio de eu te axudo a ti, con unha serie que chamaba Volver a casa, chegar a casa neste caso, eles coa nosa que era, nun principio chamase Tres Flores sin Piedad e acabou chamándose Motel Valquirias. O tránsito de chamarse Tres Flores sin Piedad a Motel Valquirias foi a miña maior lección como productor, deixar de ser un tío que soña cos contidos a ser un productor que adecua aos contidos as posibilidades de financiación para que salgan adelante. Porque, ao final, isto é unha industria, se non hai cartos para levantar os proxectos, non se fan. Entón, é certo que a veces tes que domesticar esa alma creativa para intentar buscar financiación. O proxecto non estaba orgánicamente para coproducir con Portugal, entón buscamos, xunto cos compañeros de Portugal, esa maneira de encaixar as historias. Foi doloroso, medidas a veces que dices tú, cando creas unha serie, e creo que o compañero aquí me entende, creas como un pequeno bebé que en algún momento deixas ir ás mans dos chefes dos equipos técnicos, pero neste caso o deixaban mans de puros financeiros, xente sin escrúpulos, malísima, malísima. Entón foi como un proceso moi complicado a hora de crear. Sigamos mantendo outra vez o galego como idioma principal para nós, porque sí creemos que o galego ten moito percorrido. De feito, a serie tamén entrou o Globo, a plataforma do monstro televisivo do Brasil. Entón sí que víamos que, bueno, dice, fíjate, os contidos en galego teñen Portugal, teñen Brasil como destinatario e foron as tres patas que axudaron a facer o plan financiero para levantar o proxecto, que foi Brasil, Portugal, Galicia, HBO Max, en este caso, bueno, en aquel momento era HBO Max, logo foi Max, logo ahora Discovery Max, bueno, todo ese batiburrillo que ten aí montado os compañeiros desa plataforma. E nada, e ahora, desde ese momento, xa empezamos a crear contidos dentro da estructura de CTV, do departamento, máis enfocados a buscar esos nichos de mercado e intentar sobrevivir ás grandes plataformas que veñen o noso sector, digamos, a acaparar as grandes producións e que nos produtores pequenos, independientes como nós, temos que ir buscando oportunidades de mercado con compañeiros que se parecen a nós. Por exemplo, seguro que daqui vai salir unha coproducción, verdad? Seguro. Dice, e a única maneira que temos a xente que nos dedicamos a este sector e que queremos ser independientes das grandes corporaciones de seguir sacando adiante proxectos. Moi ben, en ambos casos son series que xogan a superar as fronteiras lingüísticas, non? O euskera, non é unha fronteira lingüística, pero as fronteiras, ninguna é unha fronteira lingüística, as fronteiras físicas provinciais ou estatais, non? En Navarra, que se fala euskera, que é a cultura euskaldún, e tamén é unha serie, entón, que implica a Navarra, non? Perdón, me sigues, verdad? Sí. Y en el caso vuestro, Galeb, traspasar esa frontera con Portugal, que en realidad es prácticamente la misma lengua, y a partir de ahí que la lengua no quede tampoco reducida. También es una demostración de las posibilidades de las variantes de casi la misma lengua, las variantes supongo que también habrá dialectales con Navarra. No sé cómo veis esta cuestión de que la lengua también va a superar el territorio en ese aspecto.
Sí, totalmente. Es que yo personalmente no me puedo imaginar, por ejemplo, la serie Alchazu en castellano, o sea, tal y como decías tú. O sea, yo creo que al final la elección de la lengua tiene que ser algo natural y coherente con la historia que estás contando, y yo no lo veo como una barrera. Hoy en día estamos súper acostumbrados a ver series noruegas o sea, personalmente no me importa en qué idioma está rodada, sino la serie en sí. O sea, como que yo no encuentro ningún conflicto, que luego sí que lo hay, ¿no? Pues lo puede haber tanto con las televisiones estatales como a la hora de financiar los proyectos. Pero creo que poco a poco vamos dando pasos, y lo que comentabas tú de pues lo que conseguisteis de que se pudiera poner ahí el gallego y de que de repente las plataformas tuvieran que invertir un tanto por ciento, el 6%, Sí. en las lenguas oficiales del Estado, eso fue un gran paso porque hizo posible pues que hoy en día se pueda producir en euskera, en gallego, en catalán, y puedas ir a públicos más grandes. La peli que he hecho ahora también es en euskera, en francés, el castellano, no sé si es el 1%, o sea, hay muy poquito, pero es porque ocurre en la frontera del Bidasoa y son las lenguas que se hablan, ¿no? Entonces, y es una producción pues con una productora catalana, una productora francesa y otra vasca, y es, o sea, una producción grande, o sea, que no es una pequeña producción, que ya poco a poco, pues con estos pasos que parece que son pequeños pero son muy grandes, pues se ha hecho posible que se empiece a naturalizar un poquito el trabajo. Sí, no noso caso, é certo que hai unha, digamos, dentro do que eu son, dice, creador, ou era creador, ahora xa estou xubilado, hai que intentamos ver sempre a perspectiva do negocio de dous factores. A parte da producción, que é máis empresarial, ao final ti tes, no noso caso somos unha productora de 80 empleados, a mí a parte de conseguir carga de traballo, porque eles teñen familia, e ao final para mí é importante, o polo que loito cada día, por ter esa carga de traballo que permita seguir contando con ese equipo que leva con nós casi 40 anos de historia da productora. E por outro lado está a parte máis, obviamente, dice, artística, de creador. Entón, bueno, intentamos buscar esa parte de artesanía. Obviamente, eu sempre vou defender que creo que a lingua galega, e non solamente a lingua como tal, sino o tecido industrial, cultural, os artistas galegos, os creadores galegos, os técnicos galegos, dice, son increíbles, ¿no? E que hai que defender ese sector na súa lingua galega, en a lingua castelán, e se ven aquí o compañeiro a gravar a Galicia, en euskera, en o que faga falta. Pero creo que non son barreiras, creo que precisamente a oportunidade de mercado, de poder dar a coñecer culturas, formas de pensar, linguas diferentes, é unha parte moi enriquecedora que ten ese poder do audiovisual. E precisamente si nos emocionamos con un rapaz que fala inglés en Brooklyn e que o deixa a súa moza, porque non nos vamos a emocionar con un rapaz en Miñortos, aí ao lado de Portosín, dice que o deixa co súa moza. Non ten sentido. Ao final, o bo que ten o audiovisual, o linguaxe cinematográfico, e que fala de emocións. Entón, a lingua, desde logo, non debería ser un obstáculo, sino unha riqueza que aportar. En relación a producción seriada, el cine en los años 10 empieza a hacer series cinematográficas. Nosotros crecemos con series, ¿no?, que se pasan un día concreto en la tele a una hora concreta, y si la pierdes esa hora se acabó, ¿no? A los años 90 empieza a morir el formato de serie televisiva y tiene un renacer con las plataformas. Ahora parece también que está un poco en decadencia el formato de serie en las plataformas, ¿no? Muchos estudiantes me decían hace poco que ya no ven series porque se enganchan mucho, porque son todas, ¿no?, el típico modelo true crime de planos de dron, entrevistas, grafismos buenos, thrillers, documentales que se vuelven thrillers, bueno, este tipo de tópicos. ¿Dónde creéis que van las series
hoy en día? ¿Dónde se seguirán viendo? Yo voy a ser súper transparente. Creo que las plataformas mataron a ficción. Directamente. Dice, hoxe en día, dice, as iconas da ficción, dice, hoxe en día o algoritmo collería o soprano, o que son o soprano, e diría, esto o algoritmo non o quere. Dice, hoxe actores que agora son iconas dirían, cantos followers ten? 200, non o queremos. Dice, as plataformas, os algoritmos, dice, deixamos de ser os creadores, os directores, quienes lle descubrían os espectadores algo, a ser ao revés. Ahora son os espectadores quen dictaminan como temos que crear ou non temos que crear, e se isto está ben, está mal. Entón, eu creo que aí perdemos, porque ao final a xente gustalle o mesmo, dice, perde esa esencia da creación, perde esa esencia da transgresión. Entre eso, o políticamente correcto, e todo eso, dice, non creo que nos últimos anos se crearan realmente iconas da ficción, series que digas ti, vayan traspasar xeracións e que recordes personaxes memorables. E creo que eso ten moito que ver esa forma de traballar que teñan as plataformas, dos algoritmos, dos target, de tal. E é certo que, home, non somos a televisión tradicional en España, non é a que fose unha ficción moi transgresora, pero, bueno, tiña seu público. E ao final deixamos, e eso temos parte os creadores de culpa, chegan as plataformas, todos queremos ser David Simons, todos queremos ser la leche, e non nos damos cuenta que o noso traballo ten unha parte de artista, pero tamén de artesán. E deixamos sen contido a todas esas señoras maiores que veían a tele os mércoles, os xoves, e que están diante da casa, ese público máis tradicional. E que pasou? Viñeron os compañeros de Turquía, toma contidos, as canles dixeron, ui, isto é moi bo, isto váleme 2 duros e dame máis audiencia que isto que váleme 500.000 euros por capítulo. E agora a ver quen saca a miña sogra de ver a telenovela. Que pasa? Que Netflix de repente dice, bueno, hai creatividade, pero a creatividade ten un fin. Xa non somos, a Casa de Papel está moi ben, pero xa non tivemos máis casas de papel. Entón, claro, corremos o riesgo de, por querer ser ambiciosos e por querer ser moi rompedores, que nunca o fomos, al final, porque o algoritmo non nos deixou, en menospreciar unha parte máis artesana que daba traballo, porque ao final é que nos traballamos, facemos isto para traballar e para que a xente traballe. A mí dame igual se ahora mismo me di, no, tens que facer un lote de 20 TV movies destas de niñeras, asesinas e cosas así. Dice, eu a faría encantado. Eu non vivo para traballar, eu traballo para vivir. Dice, entonces creo que é certo, creo que dice, que estamos nun momento para mí onde a ficción está prácticamente morta, onde sí encontras cousas interesantes, pois eso, en canles minoritarios, en países como, eu levo un festival de cine árabe, eu veo películas árabes que son auténticas maravillas. Que pasa? Que como son árabes non as ides ver en ningún cine, ni ningún festival. Dice, porque son árabes. Si se chamaran a lo mejor los Javis, posiblemente sí. Entón, sí, é certo que vivimos ahora, eu creo que nun momento onde a creatividade ha deixado de ter sentido. Yo estoy muy de acuerdo, sí, con lo que dices. Yo creo que lo del algoritmo pues es muy peligroso, porque eso, tiene que haber cierta libertad en la creación o en la escritura. Por supuesto que luego el proyecto hay que financiarlo y tiene que tener un público, pero claro, si ya te dicen lo que tienes que hacer y todo se basa pues en unos porcentajes o en lo que creen que la gente quiere ver, pues al final hacemos un poco todos unos productos iguales que no tienen alma y que tampoco interesan mucho a nadie, porque muchas de las cosas icónicas tampoco suelen ser perfectas, con nada es perfecto, ¿no? O sea, pues, y entonces pues suelen tener también sus imperfecciones, sus contradicciones, o sea, que tampoco no estamos haciendo puertas que tienen que abrirse y tienen que encajar y que no tienen que tocar arriba ni abajo, ¿no? O sea, pues estamos intentando emocionar al público y la emoción es algo muy abstracto. Entonces, pues si todo lo del algoritmo y todo lo que sean fórmulas, igual dentro de poco la inteligencia artificial
escribirá guiones. No, de sé feito lo que- xa os escribe directamente, dice. Entón, eu creo que, dice, ahora mismo, dice, moi a que me pese, e eu, digo, dende a perspectiva de galego e palestino, sufro a parte da miña parte palestina, hace unhas semanas retiraron dos catálogos de Netflix a nivel internacional todas as películas palestinas. É dicir, hoxe en día, ter unha voz propia e reivindicativa nunha plataforma é imposible. Completamente imposible. Entón, bueno, é certo que a ficción é unha das armas máis poderosas de manipulación e de moldear as conciencias da xente. Os vou poner un exemplo claro, que hai xente máis ou menos da miña xeración. Se nos facemos unha retrospectiva dende os anos 80 do papel dos árabes nos cines blockbuster norteamericanos, dice, podedes flipar. Dende, alguén veu o Regreso ao Futuro aquí? Sí, o vos acordades nas primeiras secuencias cando Doc está con Marty McFly aí, dice, quen chega a matar a Doc? Os libios. Que a pasmina palestina, que a cofilla palestina, o lanzagranadas, e así empezas a ver exemplo. En Indiana Jones, na última película de Indiana Jones, eu flipaba porque, claro, no, vamos a unha reunión aquí no Cairo, aquí de xente moi rica, quen era o malo malísimo que levaba? A cofilla palestina. E xa me gustaría ir, os palestinos tiramos cartos, carallo. Dice, entonces, claro, dice, obviamente, o poder do audiovisual está aí, dice, se eu collo un rapaz, calquera que este aquí, vos pregunto, dicime as regións de Francia, que é un país que temos ao lado, a saberíades decir? A que non? Pero se vos pregunto os estados dos Estados Unidos de Norteamérica, que empezamos? Por Los Ángeles, Dakota del Norte, del Sur, Carolina, Georgia, Kentucky, tal. Por qué? Porque o estudiamos? No, porque o vemos no cine. Entonces, sabendo que a industria ve o cine como esa herramienta para colocar cousas, porque se nos colocaron a xeografía e os presidentes dos Estados Unidos, que máis nos colocaron? Esa é a gran pregunta. Dice, entonces, claro, dice, si non temos libertad de ser creadores, de ser transgresores, de poder decir as cousas, porque as plataformas matan os cines, matan os videoclubs, matan todo, dice, eu creo que a creatividade queda ao marketing. Coller un rapaz, neste caso nós non somos carne de cañón, dice, hai que ser moi guapo para triunfar hoxe en día, queda coller xente nova, con moitos followers, que non tenga unha inquietud de ser reivindicativo con nada, poñer de moitos festivais, moitos fotocalls, moitos followers, moitos programas de televisión, e xa está. A masa crítica está morta, completamente. Sabedes que o veño moi optimista. Bueno, se as plataformas mataron a ficción, en parte o documental, onde imos? A ver, non sei, hai 20 anos foi a primeira webserie, Calico Electrónico, non? Que é unha cousa delirante divertidísima, pero era para promocionar unha tenda de electrodomésticos. Bueno, logo empezaron a vir outras cousas estupendas como Malviviendo, non? Aquí en Galicia temos un festival de webseries que tamén leva moito tempo, non? O Carballo Interplay, a nosa anterior moderadora ten feito webseries, non? Irene, pero está aí na web o futuro sen ser na plataforma, está, como dicen algún, en TikTok, que é a plataforma que máis subiu de usuarios, e agora están falando que vai ser a nova televisión, non sei canto vai durar cada serie, 3 segundos. Onde vamos? Que dices? A mí eu non vou gastar, Dice, eu non teño nin idea, a verdad, hacia onde vamos. Tamén é certo que moitas veces os Nostradamus de, no, o cine vai ser... Recordade, dice, moitos recordades, de repente había unha cousa, e tú recordades, dice, o futuro é a tele en 3D. Hostia. E todos remorcamos esos televisores, cargafas, porque ese era a futura tele. Eu teño aí no trasteiro, dice, morta da risa. Dice, onde está o futuro? Ora está TikTok, e mañana verá outra cousa. Eu espero, e iso ven unha cosa que si me fai reflexionar, eu unha produtora sempre intento fichar xente nova. Dice, non polo que son, sino polo que poden ser. E claro, eu voulle preguntando desde a perspectiva dun dinosaurio como a min, cheo dunha herencia dun modo de vida antigo, das pesetas. E é certo que eu si detecto na xente nova, o que dices ti, non, xa non veo series.
Xa ves perfiles en Instagram que non ten fotos. Solamente teñen os seguidores, sacan todas as fotos. Sí que creo, pero falta quizás, estamos nun paso no que creo, dice, e gustaríame, me encantaría, hai un contraste entre o oficialismo e a realidade. E repito, son moi pesado, pero eu son palestino, entonces son moi pesado con isto. E no pasa no tema palestino, hai moita xente que non entende e dice, pero se eu estou vendo un xenocidio en redes sociais, porque os informativos me están dicindo outra cousa. Entón, eu creo que a xente nova en todo, en xeral, na vida, dice, verse inmersa nun sistema de vida que non quere, que non lle fai feliz, e empeza, eu creo que a haber síntomas de que si pode ver, moitas veces a xente bella como a min, dice, a xente nova, esta non sabe, dice, eu creo que ao final o futuro é deles, e vai ser a súa responsabilidade cambiar as cosas. Cual vai ser o futuro da ficción? Non lo sé. Igual es que estamos nun momento vital, non só audiovisual, sino como sociedade, comunidade, na que a ficción empeza a ser unha cosa e dice, hai cosas máis importantes que isto, e o cambio, logo a ficción reflexará ese cambio vital das persoas como sociedade. Cal é o futuro da ficción? Dice, non teño ni na máis. Eu o que sei é que a miñas fillas gustalle moito o que lles gusta ver na tele, que é Cocodroc, unha produción dunha canle pública, pouco máis. Yo al ser muy conservador, o sea, digo que pues, lo típico, ¿no? De cuando salió la televisión decían que la radio iba a morir, o el periódico en papel, hoy en día. Y yo creo que al final espero que conviva todo, ¿no? Pues conviva el cine, las series, Instagram, TikTok, lo que sea. Tampoco estoy muy puesto en... no es mío. En todo eso. Pero, lo que sí me parecería súper interesante y necesario es que en todo esto nuevo, o sea, en TikTok, la verdad que no estoy muy puesto en el tema, pero digo en TikTok, Instagram, lo que sea, lo nuevo en lo que se vaya, pues que haya contenidos interesantes. Porque yo me acuerdo que hubo una época pues que exploré un poco, a ver, si había algún proyecto interesante en Instagram. Y la verdad que uno encontré. No, creo que es el mío. Pero eran muy pocos. O sea, eso quiere decir que siempre van a salir medios nuevos para contar historias, que al final es lo que nos importa y que nos emocionemos. Y espero que en esos nuevas formas de comunicación pues haya contenidos interesantes. Eso es lo que... Porque me parece que en todo, o sea, se puede hacer una serie en TikTok, en lo que sea, o sea, da igual, de que dure 2 minutos, que dure 5, que sean fotos, pero que me quieran contar algo y que eso, ¿no? Que haya un mensaje, ¿no? Y que no sea algo vacío, que es lo que me da la sensación que es hoy en día, pues todos estos nuevos medios. Como valorades o papel das televisións públicas autonómicas e estatal no fomento da produción audiovisual en linguas propias? Producen o suficiente, non? Os contratos que establecen, non? Falase que non cine, que dan cos dereitos das pelis a TVG en Ever Forever en todas as plataformas, mundos paralelos e tal. Como vedes, non? Porque, por exemplo, vexo que a TV3 e ITV están trabajando bastante juntos, non? Como vedes como funcionan a nivel de apoiar a ficción propia? Ou o documental? Xa que estades aí apoiando moito, dice... eu creo, dice, vamos a ver, primeiro, eu creo que a televisión deste país foi, digamos, o xermen do que hoy temos como sector audiovisual galego. Creo que todos estes profesionais que estamos vendo ahora facendo un traballo inmenso, increíble, traspasando fronteiras, xa con proxectos que nos enorgullecen como sector audiovisual galego, creo que ten o seu xermen. Dice, no traballo que fixo Televisión de Galicia, apostando pola ficción, con un orzamento ridículo, pero con unos soños moi grandes. Eso fíxonos mellorar, facer cosas. De feito, eu cando vou, digo, o que custaba as Hordas Margaridas, vas a Netflix ou vais a tal, dice, no, a xera fixemos con 100.000 euros por capítulo. A xente dice, non te creo. ¿Cuánto? 100.000 por capítulo. ¿Cuánto? 100.000 por capítulo. Ya. Dice, a xente, os de Madrid es como, pero como decís isto? De feito, dice, isto é contraproducente que o digas.
Porque, claro, o directivo, ao final, as multinacionais dependen dun consello de administración. E a xente que dirixe as sedes de Netflix España, tal, eles están aí para guardar o seu sitio. E o que non pode xustificar é dicir, como pode ser que este rapaz con 100.000 euros fixera unha serie que está no top 10 e que este tío con 1 millón por capítulo fixe unha serie que está pois debaixo desa? Eso pon de relieve moitas veces, dice que, bueno, dice, o mellor as decisións que se toman, por eso é certo que a veces, a mí me decía, no, tens que ir con proxectos moi ambiciosos. Claro, Eivas era non, porque é moi ambicioso, dice. Ahora mismo xa estamos nunha liña de traballo que vai máis por estar con socios como TVG, que sabemos que son compañeiros de viaxe sempre, buscar unha tele... Ahora, por exemplo, estamos falando con unha televisión finlandesa que está nese nivel de TVG tamén, e de intentar buscar compañeiros que nos entendamos entre nós, porque é certo que, ao final, as plataformas queren Mario Casas, e Javi, se cosa esto, e nós non somos, obviamente, ni Mario Casas, ni non Javis. Entón, creo que sí, obviamente todo se pode mellorar. Eu creo que aquí o que quizás o punto que nos fai falta é esa mellora entre as sinergias entre o AGADIC, a Axencia de Industrias Culturais aquí en Galicia, a TVG, os incentivos, mellorar a política de incentivos fiscais en Galicia, por a mí dame moita envidia as que ten Canarias, no País Vasco, en Navarra, e facer máis atractivo que as producciones podanse levantar aquí, pero creo que dentro o que cabe, se nos comparamos con moitas comunidades, pregúntalle se a TVG apoia suficiente o cine en galego, pregúntalle a Castilla e León, ou pregúntalle a outra, dice, si fai, que podemos mellorar, e que pasa? Que os galegos somos moi ambiciosos, carallo, e nos gusta soñar, e nos gusta crecer, e nos gusta pelear por nosos proxectos, e obviamente sempre imos demandar máis. Creo que é a primeira vez que escoito a alguén dicir que os galegos somos moi ambiciosos, Home, dice, si no, como me explicas Bambú Producciones, Vaca Films, Portocabo, outro caso, anos 80, Textil, Amancio Ortega, Adolfo Domínguez, Florentino, Purificación García. Os galegos somos moi ambiciosos. O que pasa é que non nos lo creemos. E digo eu que son medio moro, vamos. Y antes has dicho que vuestra productora tiene 80... No, 80 años. 30, es que no he entendido por 40 años. 40, bueno, joder, es ya también mucha gente, mucha sí. a la que dar de comer. Non la hice yo, que estaba así moi pequeno, pero... Pero sí, sí. Sí, pero leva moito tempo aquí, dice. Entón, eu creo que sí que somos moi ambiciosos. Que pasa? Moitas veces falta sinerxias, falta, a veces, digamos, máis sentido... que eso, por exemplo, é un vídeo moito a xente en Cataluña que ten máis esa concepción unida de conquistar, dice, unimos para conquistar fora. Eu voto de menos, dice, non tanto a TVG, voto de menos que Televisión Española produzca aquí, dice, porque é unha canle pública e ten a de ver. Eu teña unha historia, dice, teña un proxecto con Televisión Española para facer unha serie diaria aquí. E os meus argumentos eran políticos, é descentralizar o hub audiovisual de Madrid, porque todo se fai aí, ter traballo para o tecido industrial en Galicia, non para os, dice, xente normal, non todos os directores de foto queren ser reinventar o cine, nin todos os directores queren reinventar o cine, hai xente que solamente quere traballar e pagar a hipoteca. E ao final, dice, estivemos a piques de conseguirlo, e me enfado con eles é porque puseronme unhas premisas de que non querían época, e ao final a serie que colleron foi da época. Entón, me enfado non é tanto cos... Televisión de Galicia ten o que ten, é unha tele pequena, que ten un orzamento limitado, que pode hacer mellor as cousas, sí, pero bueno, como todos na vida, dice. Meu problema é que son os organismos estatais que ten a obrigación de defender a lengua española, pero tamén a galega, a vasca e a catalana, e ten os mecanismos financeiros moitos máis contundentes para facelo. Sí, yo no soy productor, que antes has dicho que era productor y no... Bueno, me parece que, o sea, digo que yo soy más guionista y director y no controlo tanto del tema de la producción. Pero, o sea, sí que me parece, por ejemplo, lo que has dicho de los incentivos fiscales. Ahora en el País Vasco hay unos incentivos fiscales muy interesantes, sobre todo en Guipúzcoa y en Álava. Empezó Vizcaya y también Navarra. Y es verdad que este tipo de cosas hacen, o sea, que de repente hacer cine o series sea un negocio.
O sea, de que la gente quiera invertir, porque puede llegar a ser una inversión segura para las empresas que tienen mucho dinero. Luego también en cuanto a lo que decías de las series diarias, me parecen súper importantes para crear un tejido tanto de técnicos como actores. O sea, que es una pena que Televisión Española no saliera el proyecto, porque eso, que muchas veces son como despreciadas las series diarias, pero que al final hacen que haya una cantera de técnicos y actores que está trabajando a diario y que son muy importantes. Y en el País Vasco, por ejemplo, no tenemos una serie diaria desde hace igual 10 años. Tuvimos una durante 20 y eso hizo mucho mal al sector, porque un montón de gente se quedó sin trabajo. Y yo vuelvo a recalcar ese paso que disteis vosotros con el gallego en Netflix, y ese paso de que cambiara la ley y tuvieran la obligación de tener que invertir en contenido en las otras lenguas, porque, o sea, al final es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos leyes, incentivos, o sea, necesitamos que a nivel de los gobiernos, pues apoyen y que sea atractivo a nivel financiero el poder producir en nuestras lenguas. Sí, sobre todo para preservar, porque é certo, no tema dos incentivos e das facilidades, ao final, bueno, creo, non sei se hai algún compañero de Portocabo aquí, dice, pero bueno, ao final, Hierro, a serie Hierro, que foi un hito e foi increíble, chamábase Finisterre. Se llama Hierro ahora por incentivos fiscales. Hostia. Que podíamos ter en Galicia e podían axudar a levantar máis proxectos. E obviamente iso influye na creatividade. Cando xa dices, no, temos que ter unha serie para gravar aquí porque hai temas de incentivos fiscales, é dicir, ao final é certo que os pequenos necesitamos financiar os proxectos porque temos que pagar a xente e ao final iso impacta moito na creatividade. Non tes unha liberdade creativa porque tes que adecuarte aos modelos financeiros e creo que iso é moi importante a hora dos creadores, tamén da xente que empeza a saber que cando veñen a CTV, claro, eu non podo facer, teníamos un proxecto maravilloso que era de balleneros vascos, como chegan a Terra Nova, que tal, eu non o podo financiar. O sea, non está dentro do mi horizonte, o sea, podo chegar a certos mecanismos de financiación, podo chegar, pero é moito máis fácil se temos políticas que fagan atractivo e que nos permitan ser libres, manter a IP dos proxectos, non ceder a IP aos restos, porque a única riqueza que ten un productor é a súa produción. E ao final, se ti tes que ceder a túa IP a todo o mundo, dice, se un día pechas, que tes? Se eres escritor, tes libros na casa, pero non se facemos series, que tes? Un pendrive, un disco duro, menuda herencia. Sí, hoy en día con el tema de los incentivos en el País Vasco, en este momento el sector está saturado. O sea, desde que se han puesto en vigor hay un montón de trabajo y todo el mundo quiere venir. O sea, tanto contenido generado desde el País Vasco como gente que quiere venir a rodar porque financieramente es interesante. Y eso, yo no soy productor y he dicho como que escribo libremente, pero está claro que tú en cuanto te planteas, en tu cajón tienes 20 proyectos y en cuanto te planteas en cuál vas a poner el esfuerzo este año o en cuáles, estás pensando en eso, ¿no? Pues como es lo de los balleneros vascos, ¿no? Pues, claro, si ves que eso no se va a poder producir, es que ni lo intentas. Y hay otros que dices, bueno, pues esto lo veo, ¿no? Pues porque pues bien, en este momento se va a rodar en el País Vasco. En este momento rodar en euskera te da todavía más facilidades fiscales. O sea, digo que claramente cuando llevas un tiempo en el sector estás pensando en un proyecto que se pueda armar para que no pierdas el tiempo, ¿no? Porque es que si no es perder o tempo. Eu creo que ahora o seguinte paso que deberíamos conseguir é que, porque ahora a lei obriga as plataformas a ter contido en lenguas oficiais do Estado, pero non en producciones orixinais en lenguas oficiais do Estado. Que ahí es donde nos han liado, ¿no? Claro, que ahí es donde han hecho la trampa. Sirve o mismo, dice, collo esta serie a doblo galego. Claro, o eso no vale. Esa cumple su cupo, dice, no. Tedes cada ano que producir
pois unha serie en lengua original galega, unha serie en lengua original tal, e es outro, porque si non nos quedamos sin producción igual. Totalmente. Dice, ao final, os estudios de doblaxe, sí, dice, bueno, doblamos isto pim pam pum, e se acabou, ou mercamos unha lata, vale, que serie hai no País Vasco en Cataluña antigua que me den por 2 duros? Esta, mételo aí ao fondo do armario e xa está. Dice, obrigar a producir series novas en versión original en lenguas oficiais do Estado. Eso debería ser, a lei perfecta debería ser esa. Esa es la trampa. Porque al principio esa era la idea. Sí, era ¿no? la idea. Pero luego, eso, Pero al si final no son dice- originales, no vale. Filmin ten que producir. Las plataformas que están radicadas en el Estado, sí, pero Netflix no. A cambio les pone el hub de producción en Madrid. Ya. Es una negociación claramente política, ¿no? Total. En ese aspecto. Total. Y eso también son políticas públicas. Sí, no, dende logo, dende logo. Sí, ao final, xa te dice, ao final eu creo que as políticas públicas teñen que axudar a conservar un sector audiovisual tan rico como o que temos no noso país, no País Vasco, en Galicia, en Cataluña, a nivel el andaluz, dice, porque todos ten as súas peculiaridades propias. Eu creo que unha riqueza que temos no noso país, que xa nos encargamos de demostrar que a lingua non é un problema, que se pode triunfar en plataformas na nosa lingua. Solamente falta que haxa esa protección, porque ao final é certo, e eu entendo dunha perspectiva económica, pero que se eu fixera Ao sabor das margaritas en castelán, é posible que tivera máis éxito, sí. Pero es que se só basamos as premisas de éxito de industria en eso, o sea, acabamos todos comiendo a mesma comida, vistiendo os mesmos pantalóns, viendo as mesmas series. Entonces, hai que, de alguna maneira, sí, isto ten que dar de comer a todos, pero hai que preservar cosas que non teñen valor, teñen un valor incalculable, como poder ver cine en galego, series en galego. Eso non hai diñeiro que pague. Ainda que seamos poucos, é unha riqueza que é para sempre, algo que non se pode calcular. Quedan 10 minutos, non sei se alguén quere facer algunha pregunta. Como eu collín este micro, que non debía ser o que eu debera ter, teño que facer este xogo. Bueno, unha pregunta podería facer 15, pero vou abreviar. Falábamos antes do uso do galego na charla anterior, que diminui un pouco en Galicia. Non sei como está o nivel de euskera, creo que subindo, non estou moi segura. Pero creo que a normalización pasa por facer contidos un pouco de todas as calidades, porque un domingo pola noite ao mellor non che apetece ver cine de autor, sino unha película destas típicas navideñas de merda, falando claramente, cuyo argumento non ten ningún tipo de complicación, nin absolutamente nada. Vos credes que en euskera e en galego se chegarán a facer este tipo de contidos? Porque sei que TV3 xo ten cuberto, porque TV3 eu comparto esa envexa polos cataláns, que dende que naces ata que morres tes contidos para todas as idades e para todos os estratos sociais. Pero credes que en galego e en euskera pasará? Hombre, a ITV onte tamén explicou unha estrategia boa, ¿no? De contidos infantís, adolescentes, sí. Eu non teño nin idea. Obviamente que favorecía, sí, pero é certo que moitas veces cando falo, aquí tivemos unha cosa que se chamaba Xabrín Club, que era unha especie de a bola de cristal, non sei se te lembras, que había, dice, bueno, digamos, un hub con unha identidade propia, donde se metían contidos en galego por rapaces, pero es que o mundo era moi diferente. Ahora ti faz algo en galego, porque está, digo, Chou, con Esther Estevez, que está moi ben, pero es que antes te enfrentabas a 2 canales e ahora te enfrentas a YouTube, a xente que fai contenidos a tal, en Instagram. Entonces, sí, eu creo, dice, sendo realistas, estou moi optimista hoxe, estamos jodidos. Dice, porque o poder que pode ter Televisión de Galicia co seu orzamento, que repito, é minúsculo, é unha produción de Netflix, o orzamento que destina a Televisión de Galicia a toda a produción allea, é dicir, a todo o traballo de todas as productoras que traemos en Galicia, o diñeiro que se destina a mellor é unha produción de Netflix. Entonces, ¿cómo vas a competir con eso, con el algoritmo de Elon Musk, con YouTube, con tal, llevando nosos fillos aos centros comerciais, tomando McDonald's, comprando no Primark? Si queremos que a xente consuma, e isto é un eslogan, non me paga gadis, vivamos como galegos, coño. O sea, si podemos ir ao bar de Manuel, que fai un bocata de lomo, está cojonudo, non vayas ao McDonald's.
Dice, eu creo que unha labor máis sociolóxica que simplemente porque ti podes invertir todo o que queiras en contido en galego. Pero o rapaz vai seguir querendo ver as chorradas que hai en Efe. Eu quedei asombrado, miña filla e eu estimos vendo como media hora unha roda de coche que aplastaba cosas. Pero teño que dicir que o Super 3 hai días que ten cuotas de pantalla do 20% dos nenos cataláns, cando Disney Plus ten 0,2. Quero dicir, se ti invirtes na televisión pública e organizas ben os cuartos, a ver, TV3 ten máis cuartos que a Televisión do País Vasco, ten máis cuartos que a Moito nosa, máis. eso sí, pero tamén se preocupan de facer eso, porque eso é esencial. Sí que é certo que nós temos que tomar unha serie de decisións, e tamén é certo que igual determinados momentos pois vemos telebasura porque non temos a cabeza pa máis, non é así, pero unha televisión pública que produza ben. Sí, a molla hai que hacer telebasura tamén, pero en galego. Eu facía un sálvame en galego rápido, É certo, sí, no, es que non podemos asociar, por exemplo, moitas veces, e digo, asociar solamente a defensa da lingua galega a cosas moi culturais, dice, hai que hacer contenido, que dicía a compañera, máis banal en galego. Que pasa? Que é certo que o nivel que ten TV3 e a cultura nacionalista que ten TV3 de defensa do seu tal, vende moi lonxe. O sea, eles pelean os orzamentos en Madrid moi ben e saben onde invertir, e o que te quera, dice, aquí ao final, si é certo que non sei, na nosa terra, para mí é moi difícil, chegar, por moito que far, pensamos que unha serie en galego infantil pode cambiar, dice, necesita un plan de inversión a super largo plazo, cambiar a legislación da TVG para que haya unha inversión privada tamén, pensar nas coproduccións, pero non vexo que poda ser un cambio de aquí a corto plazo. Creo que, dice, eso ten que ser unha inversión a largo plazo. Non quero, perdón, pero non fixeron nos 90, co Xabarín. Dos 90 pasaron 30 anos. Dice que por eso falo de tempo. Quero dicir... Pero menos competencia. Había YouTube nos 90, había TikTok nos 90, había tal... Non podes comparar se ti vas á plataforma do Xabarín hoxe en día e ves o que teñen ali, daste de conta que eso non está traballado. Dice, obviamente, que se pode mellorar. Eu non digo que non, eu digo que, aínda que invertas agora, eu te poño un exemplo. Unha serie na Televisión de Galicia no ano 2003 eran 110.000 euros. Unha serie hoxe en día na Televisión de Galicia, que a subida dos convenios do IPC e tal, son 70.000. Dice, que imos facer? Dice, eu entendo, dice, que hai que invertir, eu sou gran partidario, eu teño a plataforma os dibuixos en galego para as nenas, miña muller é galego parlante, galego pensante, é de Boqueixón, é de Vedra, está na fronteira, pero eu veo, veño meus fillos, e aunque lle pongas contidos en galego, que está moi ben, temos cartos para facer 2 series en galego. E YouTube ten cartos para facer 2 millóns de series, e Netflix ten para facer 20 millóns. Entón, eu creo que debería ser algo como máis cultural nas escolas, nos colexios, invertir máis en accións en directo, en presencial, nos centros comerciales. Creo que temos que ser moito máis agresivos, eu sempre o defendo, dice, a mí o intervencionismo, dice, non me parece mal, dice, e defender a nosa cultura con accións máis concretas. Dice, por exemplo, dice, aquí na nosa terra, dice, pois, que nas escolas haxa pois, o tema do Xabarín, máis publicacións editoriais, que se den contidos en galego a través dos personaxes da TVG, dice, o que fai aos bolechas, por exemplo, dice, sí, pero non pode ser, unha produción non vai salvar o galego. É o que digo, ten que ser algo, porque o que temos enfrente é brutal. En os 90, non había nada. Eu nos 90, que son rapaz dos 90, na tele non había nada. Te ibas al parque, dice, non había móviles, non había... se vivía para vivir, ahora mismo vives para contar. Dice, entonces, o vexo moi complicado, e creo que debería ser algo de análisis, de planificación, e de ver por qué un rapaz está vendo unha roda dun coche aplastando cosas, e non está vendo, por exemplo, os bolechas. Sí,
Sí, hay que ponerse las pilas, yo creo. Porque nosotros, por ejemplo, cuando hicimos Altsasu, ETV llevaba sin producir series de ficción como 6 años, creo, y de repente hizo una apuesta bastante loca de hacer 3, de repente. El presupuesto era 100.000 euros por capítulo y la televisión catalana ponía otros 25, o sea, 125.000. Y así se hicieron 3 series, y es verdad, claro, que comparando con el presupuesto de una serie de Netflix o Movistar o tal, que puede ser por capítulo 1.000.000, 1.500.000, por lo que he escuchado, depende de lo que sea, sí, pues es complicado. Es verdad que luego se han puesto un poco las pilas. O sea, por ejemplo, ahora la próxima, desde el 2020 no han producido series y ahora han hecho otra oleada de producción, ahora vienen otras 3 series vascas y, por ejemplo, el gobierno vasco ahora pone 1 millón por serie. Antes no ponían nada, o sea, públicamente ahora se están apoyando. Desde ETV se ha hecho un trabajo de hablar con las plataformas y algunas van a ser coproducidas pues, con Netflix o HBO. Digo que, que hay que ponerse las pilas porque eso todo es muy lento y las cosas se pueden mejorar. Para ello hay que cambiar leyes y hay que invertir dinero. Hola, a min gustaríame plantear unha cuestión primeiro a nivel creativo, como guionistas ou como pensadores e creadores de contido, e despois, si queda tempo, a nivel producción, de financiación ou de si hai posibilidades en canto a sacar ao que vou a plantexar agora. Estabades falando antes do idioma e das creacións que facedes moi apegadas ao territorio. Isto se fala en vasco e en francés porque ocurre na fronteira francesa co País Vasco. Isto é galego-portugués porque ocurre na fronteira e porque é natural, pero a nivel creativo sería posible que pensásedes ou non que ubicar as vosas historias, e vamos a poñer unha situación moi loca, en Madrid, pero que os personaxes falaran en vasco ou que os personaxes falaran en galego, sin que estes personaxes foran os emigrados que viven en Madrid ou os emigrados do País Vasco que están vivindo ali, sino que os personaxes non teñen ningún tipo de apego co territorio, pero falasen nunha lingua que non fora castelán. A nivel creativo, eso é un shock e xa non pensades, non podedes pensar neso, e despois, se eso sería posible a nivel producción, plantealo a algunha canle, no caso da televisión, ou de cara a facer algunha producción de cara a cine. Yo creo que a nivel creativo puede ser divertido. Sí, un rapaz de Madrid que come pulpo, de repente... Sin que sea gallego. Sin que sea galego, convertes en galego falante. Pero a nivel de producción tampoco sé mucho, pero creo que lo veo muy complicado. Sí, o veo complicado. Es que o que pasa nas plataformas, eu por eso xa non vou ás plataformas, es que chegas co teu proxecto, sabes que tes un bo proxecto entre mans, porque logo ves a veces o que fan, e dices tú, hombre, non me fales de... E sempre te din o mesmo. As respostas sempre son o mesmo. Vou contar unha anécdota que fixe un día na plataforma, así non volvo, porque era, como a resposta sempre era é de nicho, o temos algo parecido. Eu dixo ao meu equipo, escribimos unha serie que era de hormigas mutantes prehistóricas. Entonces, claro, foi aí, no, teño un proxecto aquí, son hormigas que se abre unha cueva aquí en Galicia, e salen, e comen a roupa da xente, entonces tal... E claro, mirábame o tío como dice, pero esto, e dice, por lo menos non me vas a decir que te presentaron algo parecido. Así que dime a verdade, dice, mira, non cho dou porque sodes unha produtora pequena e o vamos a dar unha produtora grande ou porque non tes 1 millón de followers, dime o que queras, pero non me fagas perder o tempo. No, e a quen tedes de talento? E eu lle decía, que queres a Tosar? Lo pagas tú. Págale. Tosar ven aquí pagado. Dice, Tosar as películas non vai gratis.
dice, pagadeo. Entonces, claro, cando ves que quedan sin argumento, dice, por eso non volvo. Creo que teño unha foto mía aí posta. Pero creo que se podían hacer cosas maravillosas como o que dio o compañeiro. O pasa a veces a nivel creativo, estamos en el, como decía, a creatividade ha morto, o algoritmo nos ha ganado a partida, xa nos autoimponemos barreiras, porque sabes que o esforzo que leva a escribir desenvolver un proxecto, escribir o guión, ir aos mercados, pelexalo, como sabes que va a ser un no, é certo que date moita pereza, porque non sei a ti, pero claro, hai moita xente que non lle paga nos desarrollos. Aquí temos no Agadic unhas ayudas ao desenvolvemento, na que oxalá foran moito maiores, porque queda moita xente fora, pero ao final ninguén te paga ese tempo que perde. Entonces, esa inseguridade de isto é moi loco, tío, dice, isto non vai querer nada, xa te fai ter unha autocensura. Se podería producir, sí, sería divertidísimo, seguro. Dice, ya te digo, nos ponemos a traballar xa dende hoxe, Leo, para hacer unha cosa moi loca, pero eu creo que debería volverse, ou debería haber espacio dentro das canles, das plataformas, para que o algoritmo estuvera nun rincón e que se deran conta de que a xente non quere o que o algoritmo realmente lles dá. O sea, non saben o que queren, e iso é o maravilloso do cine e da cultura. Non saber o que queres. Eu, por eso, cando vou a un restaurante, dice, dame o que queiras. Eu encántame o restaurante e dicer o que me... Dame o que che guste a ti. Non quero ni mirar a carta. Por que temos que planificar todo donde vamos no Google? Dice, voy a ir referencia ao restaurante. Dice, joder, a vida tamén é improvisar. É algo que dos 90 se bota moi todo menos. Sabes que, Miguel, unha tempada que vin aulas de guión en Mataró, no lado de Barcelona, Eu daba aulas de guión. Entón, o proxecto era escribir unha curtametraxe. Entón, as curtametraxes pois, pasaban en Vilasá de Dal, pasaban en Lleida, pasaban, non, lugares, pero todas as personaxes chamábase Dylan, John, Mary, Jennifer, sabes o que quero dicir? Eran todos nombres ingleses, historias absolutamente de espías ingleses, pero escritas en catalán, porque eles falaban en catalán. É dicir, non era raro para eles algo anglófono no seu lugar, pero seguro que se lles dicen que falaran catalán ou galego en Nova York, sí. Entón, eu creo que tamén é algo de costume, ¿eh? Sí, la serie, me viene a la cabeza la serie de Chernobyl, que la rodaron en inglés, ¿no? Sí. Que fue bastante Sí. curioso. en Bielorrusia se habla, y en Ucrania se habla. Fue bastante curioso, la verdad. Pero bueno, ahí era por un tema de mercado, ¿no? O sea, Sí, pero bueno, dice, é certo que sendo HBO, dice, a verdade é que foi raro que non... É certo que a lo mejor se fuera outra lingua, pero claro, todas as linguas das zonas son, dice, son complicadísimas. Claro, e que sí que estamos moi acostumbrados, incluso na industria, aquí, a escoitar esas cousas de, bueno, e si rodamos en inglés, ou polo menos hai uns anos, había esa, e si rodamos en inglés, seremos capaces de vender máis fora. Entón, era por eso, por cambiar ese modelo, que ahora, un pouco polas plataformas, pois eso, o Sabor das Margaridas é un caso dos que estamos falando. Sería posible ubicar unha historia en Nova York, pero e que eso, rodada en ningún outro idioma que non fora inglés? Un pouco é o que comentaba tamén Soliña agora, ese cambio que estamos moi acostumbrados e temos moi interiorizado que aquí ocurran historias culturalmente que veñen de fora, pero a hora de facer o cambio á inversa o vemos como moitísimo máis chocante. A mí me ha venido a la cabeza una obra de teatro que he visto ahora, que ocurre en África, en un montón de países. Es una persona que llega a Europa cruzando el desierto y tal, y la vi en euskera, en el teatro, y te la comes con patatas. O sea, digo, pero bueno, no sé qué pasaría en el audiovisual con eso. Y me ha venido a la cabeza otra cosa. Ahora hay una serie en el País Vasco que se está rodando, que me parece una idea de olla, en euskera y en castellano a la vez. STV y Netflix, yo me he quedado alucinado. Sí, lo vi. Franquistas y nazis, que era alemán y castellano. Sí. Pero me ha parecido, o sea, digo, están locos. Bueno, ¿Cómo, pues mira, cómo tiene...? o símil político tamén está moi ben, No, pero ¿cómo puede tener dos versiones originales, o sea, teniendo los subtítulos? O sea, ¿cómo la están rodando a Sí, doble...? aquí en Galicia fíxose algo parecido con Hotel Almirante, que é unha coproducción entre Galicia e Canal Sur, ¿no? E graban, dice eso, de repente graban a secuencia en galego, cortan, ahora en castelán.
Qué locura No. para los actores, y, ¿no? Es una idea de... Nos plantearon esto tamén varias veces a hora de facer as coproduccións con Portugal, e todo isto, pero se facedes así... Ao final é máis caro, es que perdes... Claro, sí. Eu creo que perdes máis do que ganas. O pasa, si é certo, e falando do que me dices tú, por exemplo, se eu levo o meu ámbito do Festival de Cine Euroárabe, eu, por exemplo, dentro das películas que temos, claro, levo 22 anos facendo o evento, vimos moitas pelis, aí sí que é moi habitual, o sea, temos pelis que ocurren dentro do territorio europeo, pero están íntegramente grabadas en árabe, así que aí tamén temos películas que ocurren en francés, grabadas en países como Arxelia ou Marrocos ou tal, si é algo máis natural. Aquí sería como máis complicado, quizás. O pasa, si é certo que tenen un pozo de realismo, o personaxe habla árabe por esto, o que sería máis complicado sería outra, non xustificar a lingua no que se habla. Ahí va la hostia. ¿Qué es la lluvia? Hostia. Wow. No sé si hay alguna otra pregunta. Una última pregunta antes de ir a comer. Bueno, non sei se tedes vos algún comentario antes de ir a comer último. Bueno, que estaría bien que... Es verdad que no sé si se ha hecho mucho entre el País Vasco y Galicia. Es verdad que el País Vasco y Cataluña sí que se produce bastante, pero que claramente es una vía muy interesante. Intentamos unha vez facer, porque no CIRCOM, que é a organización de televisiones regionais europeas, e a última edición foi en San Sebastián. Te coñecín unha rapaza super maja que é responsable de contidos na radio. En la radio. Na radio vasca. E me dicía, hostia, temos que facer un podcast de ficción galego en vasco, que pode ser así como algo tal. O pasa, claro, dice, si o audiovisual ten pouco diñeiro, a radio... A radio está, dice. Pero sí, a verdade é que é certo, eu comentaba cos compañeiros, porque agora está en marcha tamén unha produción, que é unha coproducción da Forta, é dicir, dos canales autonómicos nacionais, que vai ser unha ficción, bueno, eu non sei se se pode dicir ou non, bueno, non vou dicir o título, por se acaso tal, pero unha ficción na que intervén o euskera, o catalán, o galego, o español, dentro dun contexto que os guionistas crearon de forma moi hábil. Habrá que ver como funciona tamén. Bueno, pois moitas grazas e vémonos ás 4, non? Sí, verdad? Ás 4. Grazas.